Es muy importante porque Israel es el centro de las profecías. Entonces es lógica la controversia, el ataque, la agresión en contra de Israel, de la nación, de su sobrevivencia, sobre todo del siglo pasado, que es una de las pruebas más grandes. Yo puedo explicar esto y decirle a la gente que está en contra o que es antisemita, ¿por qué Israel desde 1948 del siglo pasado no ha podido sobrevivir? O sea, ¿qué se encuentra detrás de esta nación todavía en el siglo XXI? Todavía, insisto, en que no han podido vencerlos sus enemigos. ¿Y de qué forma? La Biblia nos muestra de una forma clarísima, como lo vimos en Amós 9, 14 y 15, que dijo Dios, cuando los plantes sobre su tierra, que fue en el 48, no está hablando de la cautividad babilónica, sino cuando fueron en la diáspora famosa, 70 años después de Cristo, cuando yo los vuelvo a plantar, que fue en el 48, no ha habido otra época en la que los ha plantado Dios en su tierra, nunca más serán arrancados. O sea, esta evidencia de que no han sido arrancados a través de tantas guerras, de tantos ataques, de tanta controversia, de tantos bombardeos, ¿de qué nos habla? De la fidelidad, del carácter y de la santidad de Dios con sus promesas. Porque si Dios viola el pacto abrámico, Génesis capítulo 12, donde le promete a Israel como nación la tierra, pues entonces estamos afectando el carácter, de Dios. O sea, está de por medio el carácter de Dios al negar que Dios ya no tiene nada con Israel. Porque si alguien dice que Dios ya no tiene nada con Israel, estamos afectando el carácter de Dios y diciéndole de alguna otra manera mentiroso a Dios, porque le está diciendo que jamás nadie los va a arrancar de su tierra y que las promesas a Abraham van a ser cumplidas. Ahora, rápidamente, una de las cosas que también son controversiales en este tema es el nuevo pacto de Dios, que se repite en Hebreos capítulo 8. Entonces, mucha gente dice que ya se cumplió, etcétera, etcétera, y que la iglesia pues ha entrado, y esto es algo completamente equivocado. Veamos qué dice la Biblia. Ya no lo que yo digo yo, ni lo que dice fulano de tal. Vamos a ver qué dice la Biblia y vamos a poner escritura con escritura. En Jeremías capítulo 31, versículo 31, veamos el origen del nuevo pacto, donde la iglesia ha entrado como beneficiaria. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Escuchemos, con la casa de Israel, que son las 2 tribus, y con la casa de Judá, que son las 10 tribus. Entonces, el pacto es con las 12 tribus de la nación de Israel. La iglesia no está dividida en tribus, Israel está dividida en tribus. Dios les promete a estas 12 tribus un nuevo pacto, previendo que iban a traicionar a Dios, que lo iban a abandonar y que iban a pecar. Pero aún así, la fidelidad de Dios iba a permanecer. Ahora veamos claramente en los versículos que siguen de qué forma se define el pacto para demostrar de una forma muy clara que Israel todavía no ha entrado al nuevo pacto. Vuelvo a repetir, la Biblia dice en estas profecías y en la de Hebreos 8, como lo vamos a leer, que Israel no ha entrado todavía a este nuevo pacto. Este nuevo pacto, Israel va a entrar en el futuro, en el reino milenial, cuando todas estas profecías se van a cumplir. Ahorita la iglesia ha entrado al nuevo pacto como beneficiaria, porque cuando Cristo celebró la última cena es una ordenanza que se nos manda en 1 Corintios 11 a la iglesia, que celebremos la Santa Cena pues cada 8 días o cuando podamos hacerlo, ¿verdad? Entonces, esto nos muestra que estamos en el nuevo pacto como beneficiarios, pero Israel, al que se le prometió el nuevo pacto, hasta el futuro lo van a poder realmente cumplir. Veámoslo y comprobémoslo con las Escrituras. Dice el versículo 32, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. El Dios del Antiguo Testamento es el marido de Israel. La iglesia es la novia de Cristo. Por lo tanto, no puede ser igual Israel y la iglesia, ni la iglesia tomar el lado de Israel, ni tampoco Israel el lado de la iglesia. Son dos entidades completamente distintas, con dos propósitos, con dos locaciones, con promesas completamente diferentes que se van a cumplir, se están cumpliendo en la iglesia ya y se van a cumplir con Israel. Entonces, esto es muy importante. Pero este es el pacto, versículo 33, que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón, y yo seré por ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Aquí vemos en la primera promesa que se le hace a la nación de Israel, de que ellos aún no son el pueblo de Dios, lo dejaron de ser, no son el pueblo de Dios actualmente. El pueblo de Dios actualmente es la iglesia. Dios tiene el pueblo del Antiguo Testamento y el pueblo del Nuevo Testamento. El pueblo del Antiguo Testamento, que es Israel, no ha podido entrar a beneficiarse con estas promesas porque rechazaron al Mesías. Cuando lo reciban, cuando se conviertan durante la tribulación o la angustia de Jacob, Jeremías 35 al 7, es cuando ellos van a aceptar al Mesías. Apocalipsis 1:7, reconocerán al que traspasaron y se convertirán. Zacarías 12 del 10 al 13, 1 de Zacarías, en fin, lo vamos a ver poco a poco. Pero esto es importante. Este es mi pacto, que yo fui marido para ellos, y escribiré en su corazón mis leyes, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por su pueblo. Actualmente, número 1, Israel ya no es el pueblo de Dios. Está en la banca, pero Dios no lo ha desechado, como dice Romanos capítulo 11, que cuando venga la restauración de Israel será mucho más grande que el rechazo que tuvieron actualmente, y mientras tanto la iglesia no debemos creernos, ensoberbecernos de que ahora la iglesia tomó su lugar y que ya Dios olvidó a Israel. Cuidado con estos puntos, es todo. Versículo 34. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Actualmente, el pueblo de Israel, la nación de Israel, que está puesta en la banca, no ha podido conocer a Dios, están completamente hechos a un lado como el pueblo de Dios. Vino una intercalación con la iglesia mientras ellos se convierten durante la tribulación, y ellos tampoco pueden conocer a Dios. ¿Por qué? Porque lo dice claramente, ¿verdad? Su maldad no ha sido perdonada. Dice la Biblia que cuando reconozcan a Jesús, su maldad será perdonado, como lo dice la semana 70 de Daniel, que lo vamos a ver a continuación. Y entonces dice Dios, versículo 35, y así ha dicho Jehová. Esto es la confirmación de un Dios soberano, fiel, que dice una promesa y la tiene que cumplir. Que así como da el sol Dios para el día, las leyes para la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes, las leyes cósmicas en el universo, si estas leyes faltan delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. La promesa del nuevo pacto es para las 12 tribus de Israel y para la nación de Israel del Antiguo Testamento. Y si algún día faltan estas leyes cósmicas, entonces Israel dejaría de ser nación para Dios. Si decimos que ahorita somos nosotros y que Israel es la nación mezclada con la iglesia y que ahorita la iglesia es el Israel de Dios, pues entonces, ¿verdad?, estamos confundiendo de una forma terrible las promesas de Dios. Así ha dicho Jehová, si los cielos no se pueden medir y explorar abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron. He aquí vienen días, dice Jehová,
en la que ciudad será edificada a Jehová, en la torre de Hanael, hasta la puerta del ángulo. Aquí está dando ya Dios con locaciones geográficas situadas en el territorio que ocupa actualmente la nación de Israel. Bueno, pues, ¿qué ha pasado, verdad? Pues simplemente, durante largo tiempo, la iglesia se ha apropiado del mensaje de toda la epístola de los hebreos, porque la epístola de los hebreos fue dirigida a los judíos. Además, la mayoría de nuestros hermanos reformados han conservado la eclesiología católica, que ata a la iglesia con el Estado, puesto que confunde a la iglesia con Israel. Entonces, cuando podemos entender esto, que no podemos confundir, ¿verdad?, nosotros, ni tampoco decir, bueno, es que el milianismo, por ejemplo, que es un sistema de interpretar la Biblia, desciende del platonismo, o sea, de Platón, que influyó a la iglesia católica y que influyó a Agustín de Hipona, el teólogo, supuesto teólogo de la iglesia romana, que durante casi 1000 años prevaleció esta doctrina del amilanismo, de que Dios ya había acabado con Israel, de que ya se había acabado todo, pero ha vuelto a resurgir ahora en el siglo, a finales del siglo XX y del siglo XXI, en el cual nos estamos. Dios, el Espíritu Santo, nos está abriendo más el entendimiento para recordarnos, Dios no se ha olvidado a Israel. La prueba, los regresé en 1948, la prueba, nadie los ha podido sacar de su tierra hasta este momento, y su mera sobrevivencia, simplemente la mera sobrevivencia de Israel, nos demuestra que Dios es un Dios de pactos, que no olvida lo que Él ha prometido. Misterios revelados en el Nuevo Testamento. Por eso el rapto no se puede comparar con la segunda venida, porque la segunda venida no es un misterio. La segunda venida de Cristo fue profetizada en el Antiguo Testamento, pero no así el rapto. El rapto fue una doctrina específica revelada al apóstol Pablo, que nadie en el Antiguo Testamento se especificó, ni ninguno de los profetas hablaron que vendría una generación que no iba a morir y que iba a ser sacada de la tierra, ¿verdad?, repentinamente antes de la segunda venida de Jesucristo. Lo mismo pasa con la iglesia. Efesios capítulo 3, Colosenses capítulo 1. La iglesia es un misterio. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Nunca se habló de la iglesia en el Antiguo Testamento. Entonces, este hecho que la iglesia sea un misterio, viene toda esta confusión que podemos nosotros comprender actualmente de por qué ahora se quiere mezclar a Israel con la iglesia, cuando la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Es una nueva entidad, es un nuevo plan, es una nueva administración que se llama dispensación o administración económica de Dios en el plan de la redención que Dios tiene para su pueblo, tanto para Israel como para la iglesia. Ahora bien, vemos nosotros en Jeremías capítulo 36, versículo 22 en adelante, de qué forma Dios le promete a la nación de Israel. Vuelvo a repetir, las promesas, no confundamos la gimnasia con la magnesia, por el amor de Dios. Lo decimos con mucha humildad. No confundamos las promesas en el Antiguo Testamento dadas a la nación de Israel y aplicarlas para la iglesia. Esto es un error gravísimo. Entonces, no hagamos eso, porque lo dice claramente, lo especifica en territorio, en la forma, en el tiempo, como vamos a repetir, el nuevo pacto no se ha cumplido con la nación de Israel. Por eso no puede la iglesia ser igual a Israel. La iglesia ahorita es beneficiaria del pacto, del nuevo pacto, con la casa de Israel y la casa de Judá. Dice Jeremías 36, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel. ¿A quién le está hablando? No le está hablando a la iglesia. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros. Aquí está la clave. Lo que va a hacer Dios no es porque se hayan portado bien, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. ¿Por qué Dios va a perdonar a Israel? ¿Por qué Dios no ha abandonado a Israel? ¿Por qué Dios va a volver otra vez a injertar a Israel? ¿Por qué Dios va a volver otra vez a regresar a cumplir sus promesas? Porque Él es un Dios santo, santo,
santo. Es por causa de su santidad que Dios lo va a hacer. Ahora veamos lo que va a hacer Dios. Por causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones a donde habían llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, al cual ustedes profanaron en medio de ellos. Vean las acusaciones tan graves a Israel. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Esto todavía no se ha cumplido. La nación de Israel, el Israel del Antiguo Testamento, va a ser perdonado, va a ser santificado y va a ser otra vez traído a la historia de acuerdo al plan de la redención de Dios. Y yo os tomaré de las naciones, nunca esto ha pasado con la iglesia, ni tampoco pasará esto, y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, a la nación de Israel. ¿A quién es esta promesa? A las 10 tribus de Israel. Esparciré sobre vosotros agua limpia, serán limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. Esto no se ha cumplido con Israel. La iglesia se apropió por ser beneficiaria del pacto con Abraham. Gálatas capítulo 3, el que es de Abraham es de la fe y el que es de la fe es hijo de Dios, y la iglesia es la beneficiaria temporalmente de una promesa que Dios le hizo a la nación de Israel. Os daré corazón nuevo, cosa actualmente los judíos no lo tienen, lo tiene la iglesia. Pondré espíritu nuevo entre vosotros, quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y los pongan por obra. Habitarán en la tierra que di a vuestros padres. ¿A quién le está hablando Dios? Pues es que la iglesia, espérame tantito, nunca Dios nos ha prometido la tierra que le prometió en el pacto abrámico, Génesis 12, el 1 al 3, a Abraham. Entonces, aquí claramente Dios le está diciendo que todos estos beneficios, ¿a quiénes van a ser? Habitarán la tierra que di a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Todavía Israel no pertenece al pueblo de Dios, reunido, arrepentido, justificado, reconciliado, porque todavía se encuentran en pecado. En el 48 regresaron como una nación libre, soberana, independiente, pero el segundo regreso que la Biblia profetiza de Israel será espiritual. Isaías capítulo 37, el valle de los huesos secos, que lo dice claramente. Después de que Dios le dice al profeta Ezequiel, ¿qué es lo que ves? Y le dice Ezequiel, huesos secos. Y le pregunta a Dios a Ezequiel, ¿tú crees que puedan resucitar o que puedan volver a vivir? Una respuesta que no tiene cabida en la mente humana, porque la vida solamente la puede dar Dios. Entonces le dice Ezequiel a Dios, Señor, tú lo sabes. Y entonces le dice Dios a Ezequiel, profetiza sobre los huesos y van a vivir. Y vemos aquí una resurrección del pueblo de Israel. Vamos a ver qué es Israel, que de los huesos, de lo que ya está podrido, de lo que ya no servían, dice el versículo 12, Jeremías 37. Por tanto profetiza, versículo 11, Jeremías 37. Me dijo, hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel, no la iglesia. He aquí dicen ellos, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. Esta promesa jamás se hizo, ni se ha hecho, ni se hará con la iglesia. Y sabrán que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Dios no ha dejado a Israel, ni lo ha abandonado como pueblo, es claramente en las Escrituras. Claro, vimos claramente que la conversión de Israel duraría hasta el tiempo de los gentiles, o sea, el tiempo de los gentiles es un periodo o es un proceso dentro de la redención y del plan divino
para con el mundo, que Israel iba a dejar de tener templo, e Israel iba a dejar de ser nación. Israel, que era el pueblo antes de que comenzara el tiempo de los gentiles, que fue el templo de Dios, y le dijeron en 1 Samuel 7 al profeta, ¿verdad? No, dile a Dios que ya no queremos que Él nos gobierne, que queremos gobernar nosotros como las naciones. Dios los dejó, y vino pues la apostasía de Saúl, vino la restauración de David, con el pacto que le hizo en 2 Samuel 7, que de la semilla de David vendría el Mesías. Vino también la división del reino con el rey Salomón en Jeroboam y Rehoboam, que desde ahí todos los jueces y todo. Y desde entonces viene el tiempo de los gentiles, que se cumple en el libro de Daniel, hace 2600 años, que es el tiempo donde Israel va a quedar bajo el dominio de las naciones. No va a ser la nación que gobierne, van a ser las naciones las que estén sobre Israel, ya no, ¿verdad? Israel sobre las naciones, como el propósito original de Dios. Este tiempo de los gentiles se cumple hasta la segunda venida de Jesucristo, y será en el tiempo de los gentiles, que está por venir ya muy pronto, ¿verdad? Donde tenemos que aprovechar ahorita, sabiendo que las profecías se están acelerando con una forma tremenda, como jamás en la historia se habían acelerado. Estamos comprendiendo muchas cosas que antes, hace 5, 3 años, 2 años, hace un año, no comprendíamos. El Espíritu Santo está acelerando este entendimiento en nuestras vidas para que se cumpla Daniel 12, los entendidos entenderán en los últimos días, que somos nosotros esa generación. Ahora bien, otro de los puntos principales para concluir, ¿verdad?, de que realmente Israel se va a convertir hasta la segunda venida de Jesucristo, lo encontramos en Ezequiel 38 y 39, en la famosa guerra o batalla del Armagedón. ¿Cómo sabemos qué es la batalla del Armagedón? Bueno, ya hemos hablado al principio, en el capítulo 38, las naciones, Irán va a ser una de ellas, las naciones del norte de África, Turquía, etcétera, etcétera. Pero en el capítulo 39, cuando termine esta batalla, escuchemos lo que va a suceder. Versículo 21, Ezequiel 39, 21. Cuando termine esta guerra, el Armagedón, y no es hasta el Armagedón cuando se convierte Israel, pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho yo y mi mano que puse sobre ellos. De aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová, el Dios. Nosotros ya lo sabemos que Él es Dios. Ya tenemos al Espíritu que nos da testimonio que somos sus hijos. Pero la casa de Israel que está en la banca, cuando se conviertan al final en la guerra, al final de la guerra de Armagedón, van a saber que Dios es Dios. Y sabrán las naciones, versículo 23, que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron conmigo. Conforme a su inmundicia, versículo 24, hice con ellos y escondí mi rostro. Versículo 28, finalmente, y sabrán que yo soy Jehová. Le está hablando a la nación de Israel, no a la iglesia. Sabrán que yo soy Jehová cuando después de haberlos llevado al cautiverio de las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Esta es la segunda reunión. La primera reunión, en el 48, los reunió Dios como nación libre, soberana, independiente, pero no se convirtieron. En la primera venida del siglo pasado, la segunda reunión, cuando ahora regresen a su tierra, después de haber sido esparcidos por el anticristo, es el tiempo de su conversión. ¿Está claro o no está claro? Dice la Biblia, después de haberlos reunido, los reúna sobre su tierra sin dejar a ninguno de ellos. Ahorita andan por todo el mundo. Esta segunda reunión, en la primera reunión fueron como poco, 1 millón, 2 millones, algo así, que entraron a Jerusalén, casi ni 1 millón. Ahora toda la nación de Israel, los judíos, no la iglesia, van a regresar de todas las naciones, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu. Nosotros, la iglesia, ya Dios derramó su espíritu, ya somos el cuerpo de Cristo. Derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor.
Esto no ha sucedido, el pacto todavía no lo han cumplido ellos, el nuevo pacto, a ellos les fue dado, pero ellos permanecen en incredulidad. Y el hecho que permanezcan en incredulidad, la iglesia abusó para poder decir, ya Dios no tiene nada que ver, Israel y la iglesia es lo mismo, etcétera, etcétera. Y cuántas cosas cuántos disparates se mencionaron por causa de esta ignorancia. Entonces ahorita nos encontramos, como bien acaba de recordarnos Roger, el tiempo de los gentiles se está acabando, que es el tiempo de la iglesia, los gentiles. Nosotros ahora, ya no hay judío ni griego, ahora somos los gentiles de todas las naciones, está juntando Dios un nuevo cuerpo. Pero la nación de Israel, como casa y como nación, Dios la volverá otra vez a reunir. Y veámoslo en segundo lugar, en la profecía de Zacarías 12, antes recuerdo, ¿quién puede atreverse a decir que estas profecías ya se cumplieron? Todas son profecías para el futuro. Entonces no podemos atrevernos a caer en la barbaridad de poder decir que estas profecías ya se cumplieron. Zacarías 12, versículo 9, que está hablando también sobre la final guerra o la batalla del Armagedón en la segunda venida de Jesucristo. Zacarías 12, 9. En aquel día procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Derramaré sobre la casa de David, no sobre la iglesia. Sobre los moradores de Jerusalén, no sobre los de Costa Rica, ni los de México, ni los de Italia, ni los de Argentina. Sobre la casa de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto no ha sucedido. Israel está endurecido actualmente, está el gobierno cada vez más corrompido del gobierno de Israel. Israel vive en pecado, así los acusa a Dios todavía. Dios tiene ahorita a la iglesia en este tiempo intercalado en el que entre el rechazo de Israel y la conversión de Israel, estamos nosotros en medio, en este periodo de en medio, como un paréntesis, pero claramente nos muestra que al final la casa de Israel, los moradores de Jerusalén, harán lamentación que se cumple en Apocalipsis 1:7, también por el apóstol Juan. Entonces vemos claramente, ¿verdad? Dice versículos, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como en el día el llanto de Hadradrimón en el valle de Megiddo. Y el capítulo 13 de Zacarías 1 dice así, Zacarías 13, versículo 1, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿De quién? A nosotros ya nos limpió Dios con su sangre preciosa. Todo esto es futuro para la casa de Israel. Se cumple con la semana 70. Expiaré el pecado, ¿verdad? Vendrá la gloria y sacará la prevaricación. Voy a sellar la visión y la profecía. Voy a ungir el santo de los santos, que es el templo. Todas estas cosas no se han cumplido. La semana 70 de Daniel no se ha cumplido en los 7 años de la tribulación. Si no buscamos más claridad, no la vamos a encontrar. La cereza en el pastel. Muy bien, si Dios ya acabó con Israel y Israel ya no tiene nada que ver con Dios, ¿por qué el antisemitismo? ¿Por qué Hitler se volvió contra un pueblo que en aquel tiempo, en los 40, Israel no tenía tierra, no tenía propiedades, no tenían dinero, y se había propagado la narrativa por el famoso libro de los sabios de Israel, que habían realmente los judíos eran los culpables por ser los ricos, y los bancos de los sabios que venían a proclamar algo en contra. ¿De dónde venía este antisemitismo? ¿Por qué Hitler se vuelve contra Israel cuando tenía guerra contra Rusia, cuando tenía guerra contra Inglaterra, contra Canadá, contra Rusia y contra Estados Unidos? ¿Qué les había hecho el pueblo de Israel? Nadie lo explica a los sociólogos a nuestro tiempo. Ese antisemitismo, ¿dónde venía? Pues es que Satanás sabe que sigue siendo el pueblo de Dios y que Dios no se ha olvidado de ellos, y que cuando regrese Dios los va a levantar, y cuando los levante es el fin de Satanás.
Porque el antisemitismo, porque los atacaron en el 48, porque los atacaron en el 56, en el 67, en el 73, las guerras, Irán, exterminemos a la nación de Israel. ¿Cuándo se ha visto en la historia que una nación, en las Naciones Unidas, como Ahmadinejad, el exministro de Irán, dijo, es que nuestro propósito es exterminar la nación de Israel? ¿Cómo es posible que puedan las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, permitir que una nación amenace a otra sin que le hagan nada? Es un odio, es completamente sobrenatural en contra de Israel. Y finalmente, ahora el 7 de octubre del 2023, ¿qué fue lo que pasó? Entraron más de 2,000 guerrilleros, ¿verdad?, y yihadistas, terroristas a Israel, mataron a más de 1,200 personas, secuestraron a más de 250 judíos, y el mundo se volvió contra Hamas, no, se volvieron contra Israel. Lo acusaron de genocidio, que se lo merecían, que porque cómo tenían al pueblo, en fin, este antisemitismo que está resurgiendo actualmente en el mundo, ¿de dónde creemos que viene? Del mismo poderes de las tinieblas, de Satanás. Oye, pero si ya Israel ya no es pueblo de Dios, dicen algunos, ya Israel no tiene nada que ver con Dios, ya la iglesia tomó su lugar, así, entonces, ¿por qué este odio ahora sí que tan acrecentado en contra de la nación de Israel, en contra del pueblo de Israel, en contra de todos aquellos judíos? Y la gente te contesta, ¿por qué odias a Israel? Y te contestan, simplemente porque son judíos. No tienen ni siquiera una explicación, porque han beneficiado al mundo como pocas naciones lo han hecho. Más del 70% de los premios Nobel de medicina y literatura, de tecnología, de genética, de infectología, de cualquier que tú menciones, han sido judíos. ¿Por qué? Porque ellos les ha dado Dios un talento, un conocimiento espectacular que nadie tiene actualmente. Lo que acaban de hacer con Irán, con Hamas, con Hezbollah, ninguna nación había hecho lo que hizo Israel. Y lo testificó el primer ministro de Alemania, Heinrich, diciendo, ¿verdad?, Friedrich, diciendo que lo que hizo Israel lo debimos haber hecho en Europa desde hace mucho tiempo, acabar con las amenazas en contra del mundo con unos locos como los iraníes que quieren exterminar a una nación. Todo esto son simplemente cápsulas, eslabones de la misma cadena que cuando los unimos con la Biblia nos damos cuenta que hay una verdad muy grande. Dios no ha abandonado a Israel. Como lo dice Pablo en Romanos 11:25, y luego todo Israel será salvo. No está hablando de la iglesia, nosotros ya somos salvados. La iglesia es aparte. Israel será salvado cuando, ya lo acabamos de ver, en la segunda venida de Jesucristo. Si no se cumple la promesa a Abraham, vuelvo a repetir, y pongo mucho énfasis en esto, está de por medio el carácter de Dios. La promesa de Abraham, pregunta, ¿es condicional o es incondicional? Porque si me dices que es condicional, pues entonces el carácter de Dios está de por medio, porque no lo dice así la Biblia. La Biblia le repite la promesa a Abraham, se la repite a Isaac, se la repite a Jacob, se la repite a David, se la repite a los profetas, se la repite a los apóstoles, y Jesucristo lo confirmó. Simplemente recordamos también que en Hechos 1:6 en adelante, antes, esto vimos en el estudio pasado, cuando Cristo va a ascender al cielo, los discípulos traían una pregunta, oye, Señor Jesús, ¿restaurarás el reino a su tiempo? O sea, ellos traían todavía lo que habían aprendido de los patriarcas, de los profetas, del Antiguo Testamento, lo que Jesús les enseñó durante los 3 años que anduvieron con él, que el reino de Dios iba a ser establecido, el reino milenial, que también han alegorizado y espiritualizado, un reino físico, un reino visible, va a ser establecido en el planeta Tierra, y en Jerusalén será el centro, los cuarteles generales de este reino. Ahora, Cristo no les dice, pues no, olvídense el reino de Dios, no. Él les cambia la conversación y les dice, no les toca a ustedes saber los sazones de estos tiempos, o sea, no les toca a Israel saber cuándo Dios va a establecer su reino. Mientras tanto, predican el Evangelio y el Espíritu Santo los va a llenar para que me sean testigos a todas las naciones. Esta simple pregunta que los discípulos le hacen, y el hecho que Cristo no los contradiga y les diga simplemente, no les toca a ustedes saber el tiempo, estaba diciendo Cristo, se va a cumplir mi reino. Yo no puedo ser mentiroso
y la palabra en paz se tiene que cumplir. Simplemente el tiempo no lo conocen, ni lo van a conocer, pero ya en el Nuevo Testamento sí conocemos, no el tiempo del reino exacto, pero sí conocemos los tiempos y las señales que estamos viviendo. Salmo 128, versículo 5. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Y se nos manda dichosos los que oran por Jerusalén. Sean prosperados los que aman a Jerusalén y oran por ella.